El más laureado, el único que ha ganado los tres premios, ensayo, poesía y novela, Andrés L. Mateo. Ay, Dios. Muchas gracias. Yo escuché ayer la intervención del presidente Danilo Medina en una reunión del buró político de su partido, del comité, del buró político, y me quedé sencillamente petrificado. Es obvio que la calidad de la democracia que vivimos en la República Dominicana se ha disminuido de tal forma que uno tiene mucho temor de lo que pueda pasar en un país donde quienes han encarnado la posibilidad de ofrecerle a la nación una democracia robusta, sólida, funcional, se han convertido en sus sicarios, en los sicarios de la democracia. Si algo quedará, además de ese galardón que no se lo despinta nadie, de los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, es la desinstitucionalización total. Danilo Medina ha destruido las instituciones. El gran problema de este país, que va a dejar el Partido de la Liberación Dominicana como herencia, es estructural. No es un problema episódico, coyuntural o algo que se parezca. Es un problema estructural. Y en medio de todo lo que señaló el presidente Danilo Medina para arengar las tropas menguadas del Partido de la Liberación Dominicana, yo logré mirarle el refajo, porque él lo enseñó. Él enseñó el refajo. En un momento determinado dijo, y voy a citar textualmente, dijo Danilo Medina, al menos deberemos quedarnos con el Senado. Y yo me dije, Danilo Medina quiere el Senado. Es una admisión, por una parte, de que no puede cambiar por motus propio y con el poder que ha acumulado en este país en los últimos 8 años. No puede cambiar la realidad. Está frente a una realidad que él no puede transformar. Y se conforma con el Senado. Yo espero que al menos el resultado sea como está ahora la composición, la correlación de fuerza en el Senado. Bueno, hay en la historia dominicana una constante que apunta a la impunidad, a la constante de la impunidad a través del control de uno de los poderes públicos. Históricamente, una parte sustancial del gavillerismo, de los generales que quedaron después de la Guerra de la Restauración, solía encaramarse en una proclama en un determinado pueblo de la nación e instaurar, a partir del control de uno de los poderes públicos, una modalidad de gobierno independiente del gobierno central. Esas proclamas fueron unas y otras históricamente, y todas buscaban impunidad, todas buscaban una especie de licencia para la transgresión de la ley, todas buscaban entronizar un caudillo nuevo, diferente, pero es una constante histórica acudir al control de uno de los poderes públicos y de ahí negociar y convertirse en un ente de conciliación o perturbación, dependiendo de lo que los objetivos del proceso político demanden. Por lo tanto, Danilo Medina quiere su Senado, quiere el Senado. Quizás la esencia de la arenga de ayer era esa. Yo admito que lo que está ocurriendo no lo puedo evitar, me conformo con mi Senado. Hay un caso paradigmático respecto de este tipo de aspiración en gobernantes que sienten que ya el rechazo del pueblo no les permitirá continuar en el poder. Y es el caso de Balaguer en el año de 1978.
En el 78 el PRD ganó, a pesar de que los militares estaban en las calles con banderas rojas en la boca de los fusiles, a pesar de que crearon zonas donde la práctica de la actividad política no podía entrar si no era la oficialista, a pesar de que había amenazas de represión y todo, el pueblo le impuso a Balaguer morder el polvo de la derrota. Pero Balaguer en el año 78 se la jugó y creó lo que se conoce como el gacetazo. Aquella pantomima, aquel laborantismo jurídico que culminó con la sustracción de 4 senadores para que el presidente Balaguer contara con el control de la justicia, puesto que en esa época el Senado era quien designaba a los jueces. Y ese es un referente histórico, un hito histórico. Danilo tiene un miedo legítimo, un miedo legítimo. Danilo se sabe de memoria lo que ha ocurrido en términos de corrupción, de desafuero, de desinstitucionalización en sus 2 gobiernos. Gobiernos corporativos, gobiernos que llegaron a la hipercorrupción, gobiernos en los cuales el Estado se convirtió en una fuente nutricia de todos los negocios inimaginables que uno se pueda imaginar. Los negocios más insólitos partían de Palacio y estaban conformados por una estrategia que legitimaba la corrupción como una práctica normal, natural, propia del carácter de la actividad política en la República Dominicana. Fue desde ese miedo legítimo que Danilo Medina habló ayer, del miedo a ser esculcado, del miedo a verse frente a la verdad de la historia, del miedo a que lo cuestionen, de las masas en las calles pidiendo juicio a los ladrones, de todo lo que queda pendiente, archivado allí como un memorial de agravios en contra de la nación que él dijo defender y que entregó de manera vulgar a toda esa cohorte de rentistas que financiaron su campaña y que desguazaron el aparato del Estado en su beneficio. Fue así. Danilo quiere su Senado de la República. Él se lo pidió a esa masa, que ganen la mesa en la que estén, que peleen, porque Gonzalo se iba a imponer como presidente, pero que si no, al menos que le den su Senado. El miedo legítimo, actuando como forma de precaución, tratando de ver qué va a salir de este batiburrillo de la historia frente al cual estamos en este momento. Argenis.